Buenos días para todos. Qué alegría encontrarnos en este domingo, 30º domingo del tiempo ordinario. Vamos ya avanzando hacia el final del año litúrgico y seguimos escuchando al evangelista Mateo en estos domingos. Hoy vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Escuchemos con atención la lectura del texto. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que podamos tomar de nuevo, como siempre, dos veces más. Hacemos la lectura del texto, todos los detalles, que no se nos pierda ni una expresión del texto. Aquí es clave la comprensión de lectura. Una buena lectura pausada con los signos de puntuación claros para que miremos qué nos dice hoy el Evangelio en este domingo 30º del tiempo ordinario. Mateo, hemos venido escuchando a Mateo ya en el capítulo 22 hoy, versículos 34 al 40. Es corto, lo podemos proclamar 2, 3, 4 veces, detalladamente. ¿Quiénes se acercan a Jesús? Estamos en unos relatos donde otros se habían acercado y les habían hecho unas preguntas a Jesús, esas preguntitas que llevan su veneno. Perdónenme la expresión, la semana pasada lo veíamos el domingo como le hacían la pregunta sobre la moneda y el impuesto al César, y Jesús respondía: a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otros se atreven a acercarse hoy también de este grupo de los letrados y de los doctos de Jesús, en este caso fariseos. Se acercan a Jesús a hacerle una pregunta. Y no es cualquier pregunta, es la pregunta fundamental de las Sagradas Escrituras. Es la pregunta que permite a Jesús mostrar lo esencial del seguimiento de él. Y aquí, por eso, entonces los invito a que miremos todos los detalles. ¿Y a qué remite Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Y cuál es la pregunta que le hacen a Jesús? Jesús da una enseñanza puntual y da una síntesis. ¿Cuál es esa síntesis? Miremos bien, para que hagamos nuestros otros momentos, nuestra meditación, nuestra oración y nuestra acción a la cual nos invita este domingo la palabra. Segundo momento, meditación. Hemos visto cómo se nos dice que los fariseos se acercan a Jesús porque Jesús había hecho callar a los saduceos con una pregunta que le habían hecho. Y aquí entonces se acercan unos, Jesús les responde y los deja con una respuesta clara y contundente. Y ahora aparecen los fariseos y uno le hace una pregunta y lo llama maestro. Y le dice: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y dice, para ponerlo a prueba. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Es contundente la respuesta de Jesús. Para ustedes y para mí, este evangelio es enfático y lo hemos escuchado este año también. Y es muy bueno que aparezca, porque aquí está lo fundamental del seguimiento de Dios. Aquí está lo fundamental que ustedes y yo debemos hacer delante de Dios. Y Jesús es claro, Jesús es contundente. Toma del Pentateuco, del Deuteronomio 6:5, el Shema Israel, que es una oración que hacen los judíos a mañana y tarde, que les enseña a vivir en Dios todos los días. Escucha, Israel, el Señor es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después sigue: las palabras que yo te digo hoy se las enseñarás a tus hijos estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado. Las atarás a tus manos, las pondrás como insignia entre tus ojos, las grabarás en las jambas y en las puertas de tu casa.
Y eso lo repiten, el Shema Israel, escucha, Shema es escucha Israel. No es solo oigan, no, escuchen, 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 pongan atención. No solo es el sentido de poder oír y escuchar, sino es todo el sentido de la inteligencia, el corazón puesto en lo principal. Y Jesús, después de Deuteronomio 6:5, toma Levítico 19:18, que es el amor al prójimo, pero aquí el prójimo para Jesús tiene otra connotación, porque prójimo para el judío terminaba siendo el familiar nomás, el cercano o el que quería, y de pronto el connacional, aunque los fariseos y otros veían hasta los propios connacionales por allá como lejos, porque ellos estaban tan llenos de sí mismos, pues que no comprendían esto del prójimo. Y es bueno que Jesús recuerde esto, porque ahí, en estas dos citas bíblicas que acabamos de tomar, se resume la ley, o sea, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, eso se llama la Torá, y todos los profetas. Y todo el Antiguo Testamento es la preparación para Jesús. Y aquí el propio Hijo de Dios está diciendo, esa es la síntesis. Esto es lo fundamental, es lo principal. Y a ustedes y a mí nos suena, pues eso es repetitivo, pero es que para los judíos tenía que aclararse, lo hemos conversado, lo hemos dicho, aparte de los mandamientos y este mandamiento principal, llenaron la ley de 613 preceptos. Solo el sábado los llenaron como de 39 preceptos. Dentro de esos 613 preceptos, como días del año, eran prohibiciones. No harás tal cosa, no harás tal cosa. Y cada cual le fue agregando y agregando. Y en esa maraña de mandamientos, pues se perdía lo principal. Jesús recuerda, el que hace esto, el que ama a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo, cumple la ley. Aquí la otra parte es que Jesús no solo enseñó a cumplir la ley, Jesús enseñó a amar. Después dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, esta respuesta, al prójimo como a ti mismo, después Jesús la elevará, como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta dar la vida, hasta la cruz, hasta la donación total, hasta la entrega total de la vida. Es un punto alto. Y este domingo la palabra nos enseña eso. Y esto de amar a Dios sobre todas las cosas es radical. Porque el mundo de hoy, lo hemos conversado, pues nos llena de idolatrías. Y entonces todo lo que sea idolatrías, todo lo que sea poner a alguien, animal, cosa, persona, situaciones de la vida en el primer lugar de la vida, es una idolatría. Porque el único que tiene ese lugar es Dios. Dios, el todo. Él nos ha dado la vida, nos ha dado la existencia, de Él depende todo. Por eso le damos el primer puesto de la vida, por encima de la familia. Y cuando lo ponemos de primer lugar, pues lo demás se ordena pues en un orden lógico, perdón la redundancia, y en una bendición y en una alegría, porque si creemos en Él, si lo buscamos de todo corazón, pues vivimos en su presencia y lo demás va tomando como un sentido verdadero y justo. Aparte de eso, pues para amar a Dios, el mayor signo de amar a Dios es que amamos al prójimo, porque Juan nos lo recuerda, el evangelista Juan en una de sus cartas dice, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos si al prójimo que tenemos al lado no lo amamos? El camino para llegar a Dios, que es el palo horizontal de la cruz, pasa por el palo vertical y es el amor entre hermanos. De eso se trata hoy. Es enfático, lo hemos hablado, parece muy repetitivo, pero es que es bueno que aparezca, porque es el análisis de la vida. Entonces tendríamos que mirar, a veces ponemos nuestra fe, nuestra confianza total en personas, en el dinero, en el darle al cuerpo y a la vida todo lo que pide sin ningún límite, en situaciones de esoterismo, de hechicería, de brujería. Hay otros que le creen más a la posición de los planetas y a los signos zodiacales que a la bondad de Dios y a un plan perfecto de Dios que nos ha dado para todos. Entonces todo lo que vaya contra el primer mandamiento, todas estas brujerías, todo ese esoterismo barato del mundo de hoy, toda la nueva era llena de energías que hablan de un Dios pero terminan endiosando al ser humano, terminan siendo el hombre Dios, porque yo tengo todo lo puedo, porque tengo energía positiva, porque no hice, y un montón de cosas. Y Dios lo vamos sacando. Además, vamos y nos leemos las cartas, vamos y adivinamos el futuro. Y cuando eso se hace, le estamos diciendo a Dios, no quiero que entre en mi vida, mi futuro que lo maneje otro. Es peligroso.
y vamos poniendo la confianza solo en el dinero, en las cosas y en los bienes. Los bienes y el dinero son bendiciones de Dios y son medios para vivir. Solo Él tiene el primer lugar. Hoy nos dice Dios, escuchen, Shema. No hay más dioses fuera de mí. Es el único Dios. Y miren a sus hermanos. El camino para llegar a Dios es el prójimo. Dirá Dios, dice Mateo 25, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve desnudo y me vistieron. Todas las obras de misericordia son camino de amor al prójimo. El amor de ágape es camino de encuentro con Dios. Entonces es lo fundamental de la vida. Podemos trabajar, podemos tener sueños, realizarnos en la vida con proyectos, pero el proyecto diario, es es revisar este punto. Dios tiene el primer lugar de mi vida. ¿Cómo trato a los demás si ya no es solo como a ti mismo, sino como yo los he amado? Jesús nos pone un poquito más alta la vara, pues si podemos decir así, perdónenme la expresión, el punto está alto. Jesús nos quiere que vivamos como Él, que amemos como Él. ¿Cuánto estamos amando? ¿Cómo amamos? El egoísmo de pronto no nos deja, el mirarnos solo a sí mismos, adicciones, esclavitudes que tengamos en el corazón y en el alma no nos dejan amar. O la amargura, la tristeza, tantas cosas que pueden haber venido a la vida como que nos han alejado de Dios y la vida va ahí porque toca y levantarnos y toca trabajar y toca vivir. Y resulta que no es porque toca, es porque qué alegría levantarse todos los días, decirle a Dios, Señor, yo te amo, tú eres mi fortaleza, aquí estoy, te presento a mi familia, mi vida, gracias por todo, tú eres mi todo. Y cuando vemos al hermano lo ayudamos, porque Jesús dice, el que le da un vaso con agua a alguien, se lo estamos dando a Jesús, dice Él. Y entonces esa es la presencia de Dios que va pasando por nuestra vida, lo meditábamos también en estos días. Dios pasa por nuestra vida todos los días. No dejemos que pase de largo, abramos la puerta del corazón porque tiene el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero, ni el décimo. Y hoy en día siguen tendencias de ateísmo a decir ningún lugar para Dios, porque no existe para algunos. Pero con nuestro testimonio, con nuestra alegría. Acuérdense ustedes que los primeros cristianos decían, mírenlos cómo se aman, y eso impactaba el amor. El amor a Dios y el amor entre hermanos impacta. Y llama más la atención que solo pues predicamos y hablamos, pero el testimonio de vida llama a otros para que crean y conozcan a Dios. Que esa sea esta meditación de esta semana. ¿Cuánto estamos amando a Dios? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? ¿Cómo me relaciono con los demás? Cómo ya no es solo a mí mismo, sino como Jesús nos ha amado. Ese nivel hay que mirarlo. Y es una invitación. No pospongamos el encuentro con Dios. Dios no es para después. Dios tiene el primer lugar y es para allá. No sabemos el día ni la hora. Y vuelvo y repito, no es por miedo. Es porque es tan grande esa promesa de que ya está con nosotros, camina con nosotros, se nos ha dado en el bautismo, se nos da en la Eucaristía diaria. ¿Cómo lo estamos recibiendo? Amor a Dios sobre todas las cosas es examinar cómo, mínimo los domingos, y ojalá no fuera porque solo fuera domingo, cómo estamos recibiendo a Jesús. Ahora en esta pandemia hemos tenido la otra modalidad también de la comunión espiritual, pero la oración inclusive me daría a mí la pauta, cómo estoy amando a Dios. Es que me da pereza, la dejo para después, o yo oro a mi manera. Pues sí, claro, cada uno a su manera. Pero ¿cómo está la oración? Porque ese es un signo de amamos a Dios. Cuando amamos a alguien, uno quiere compartir con él, llamar a la persona, a la novia, los que tienen la novia, o al esposo, la esposa, o a la mamá, y a los seres queridos se llaman y quiere compartirse con ellos. Imagínense cuánto no Dios, si tiene el primer lugar, cuánto tendríamos que compartir con Él día a día. En este día maravilloso, delante de Dios, en este gran domingo, pues meditemos este primer mandamiento. Que más que mandamiento por cumplir, es una alegría del acercarnos a Dios, de vivir en Él y de amar a Dios en los otros, porque es el Padre de todos. Y Jesús dio la vida por todos. Todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido el bautismo, caminamos en su gracia, y cómo nos amamos y cómo mostramos ese signo de que queremos caminar hacia Dios porque amamos también a los hermanos, a los que tenemos al lado, al prójimo, al cercano, al que necesita de nosotros. Hagamos oración. En este domingo, Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias porque nos amas tanto, Señor, que nos has dado a tu Hijo,
Nos sigues mostrando cómo el camino hacia ti es el camino del amor. No hay otro camino más grande. Amar como tú nos has amado. Amar como tú que te has entregado totalmente. Padre, has dado a tu Hijo. Tú, Señor Jesús, te has entregado totalmente y tú, Espíritu Santo, caminas con nosotros desde el bautismo. Te pedimos, Dios unitrino, que seamos fieles en el amor, que podamos caminar en esta gracia y bendición que nos has dado, que podamos tratar al prójimo ya no solo como a nosotros mismos, sino aún como Jesús nos ha amado, que podamos comprender esta gran enseñanza, no solo un mandamiento frío, porque toca, sino que es un estilo de vida, amarte a ti sobre todas las cosas. Enséñanos a huirle a todo tipo de idolatría, enséñanos a huirle a todo tipo de egoísmo y a todo tipo de rencor y todo aquello que hace daño también al prójimo, que podamos vivir en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia todos los días. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues esto me invita a la revisión de vida. La revisión de vida en este domingo es enfática y vuelvo y repito, qué bueno que aparezca cada de vez en cuando lo esencial de la vida, la revisión de lo esencial. ¿Cómo amo a Dios? Lo amo sobre todas las cosas. No antepongo criaturas, personas, mucho menos dinero, o no he hecho mis dioses a gustos, a placeres, a adicciones o a esclavitudes. ¿Cuánto estoy amando a Dios? ¿Y cuánto amo a Dios en el prójimo? ¿Y cuánto doy la vida por los demás? Y no solo prójimo como los judíos, mi familia y los que me dan intereses a mí me da por querer. No, todos, todos. Porque Dios es el Padre de todos los hijos. ¿Cuánto le gusta a un padre y a una madre que todos sus hijos se amen y se traten bien? Imaginémonos Dios cuánto, que es el Padre mayor, cuánto no quiere que todos los hijos se amen, se apoyen, se ayuden. Entonces este domingo es una revisión del amor. En última, San Juan de la Cruz nos dice que al final de nuestra vida seremos juzgados, se nos revisará en cuánto hemos amado, cuánto estamos amando, cuánto amamos. Hagamos una obra de misericordia, con amor, en rectitud esta semana. Si le podemos hacer el bien a alguien con la boca cerrada, qué bueno poder hacerlo. Y qué bueno poder hacer nuestra oración fiel también esta semana, un momento en el día. Sacar un momento donde le digamos a Dios, Señor, eres el primero en mi vida. Te nombro como el único Señor de mi vida, te abro la puerta de mi corazón. Con el rosario nos acercamos también a Dios, con la Eucaristía tenemos comunión con Dios, con el sacramento de la penitencia nos unimos y somos lavados por Dios. Qué bueno que miremos también nuestra vida sacramental. Señor los bendiga, los llene de su paz, de su gracia y de su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y feliz semana para todos.